Hola, yo soy Mateo y yo para mi clase de español yo escribo sobre la emigración de Cuba y yo entrevisto tú para mi proyecto. Perfecto. ¿Qué recuerdas sobre Cuba antes de Castro llegó al poder? Primero era joven, tenía 7 años solamente, así que era un niño. Los recuerdos eran de los recuerdos de un niño. Vivíamos en una área muy grande, con mucha propiedad, y teníamos la familia con nosotros. Teníamos todos mis primos, mis tíos vivían en el mismo sitio. Entonces nosotros teníamos un compound que era la familia y era en la playa. Entonces teníamos mucha libertad. Salíamos a pescar todos los días, a cazar, y entonces era para la vida de un niño era ideal. Sí. ¿Y cuál fue la reacción de su familia a la revolución? Como casi todos los cubanos, en el principio la familia apoyaba la revolución de Castro. Eugenio Batista era un dictador, sí, y todo el mundo estaba opuesto a lo que él hacía. Entonces al principio apoyábamos a la revolución. Mis padres conocían a Castro, conocían a parte de los militares que estaban involucrados en Castro, entonces celebraron al principio, antes que se sabía que era comunista, se celebró la revolución. sí. ¿Y cómo tu familia decidió salir a Cuba? En el principio, la evolución de Castro, la introducción del comunismo en Cuba fue lenta, fue a etapas. Mi padre tenía un negocio de transporte marítimo, y era un negocio que le interesaba al gobierno, entonces fue uno de los primeros negocios que nacionalizaron. Los otros negocios de las familias, ferreterías y otros negocios agrícolas no los tocaron, entonces no fue tan evidente lo que estaba haciendo Castro, pero sí le afectó a mi padre. Y mi padre tenía amigos en el gobierno cubano que le empezaron a contar que la realidad es que Castro era comunista. Mi padre al principio se preocupó que la educación, principalmente de mi hermano, que tiene 2 años más que yo, 18 meses, iba a empezar a indoctrinarlo en lo del comunismo. Entonces, como ya le habían quitado su negocio, él había estudiado en los Estados Unidos y tenía negocios en los Estados Unidos, él decidió, para él fue muy fácil, para proteger a mis hijos, voy a irme de Cuba, si estoy equivocado regresamos. Entonces, cuando nos fuimos de Cuba, mi hermano y yo pensamos que íbamos de vacaciones por un corto plazo, y entonces fue para protección de los niños más, porque ya le habían quitado la propiedad que tenía en Cuba. Muy bien. ¿Y cuáles eran tus sentimientos hacia la salida de Cuba? Yo era demasiado joven, pero la única reacción que te puedo mencionar es en el avión. Y primero, era difícil conseguir permiso de salir de Cuba como permanente, inmigrante, vamos a decir. Entonces mi padre lo que fue es pedir permiso de salir en vacaciones. Entonces nosotros, como jóvenes, nada más que sabíamos que íbamos de vacaciones. Y eso fue para proteger, porque si el gobierno hubiera sabido que mi padre iba permanentemente, no le hubiera dado permiso. Nosotros nos contaron que nos íbamos a mudar permanente en el avión, y la reacción de mi hermano fue llorar, porque le tenía miedo a los americanos, a los yanquis, que en la escuela ya le habían empezado a decir que eran malos. Entonces, para mí fue una aventura, no era una preocupación. ¿Y te acuerdas de lo que las pertenencias personales que tuvo con usted? Me acuerdo las historias, porque los hemos recorrido otra vez como niño. Llevé no sé, casi nada, íbamos de vacaciones, así que me entré el traje de baño y cosas así. La familia, mis padres eran todo. Una cosa que se discute, nosotros tenemos una Biblia de St. James, porque la familia de mi madre es de Inglaterra, y en esa Biblia tenía toda la historia de la familia. Y esa lo dejó en cargo de una hermana de ella, pensando que lo podía recuperar.
y era una cosa muy valuosa personalmente y económicamente, pero personalmente relató la historia. Y nada más que se fue con las prendas que hubiera tomado de vacaciones, con muy poco dinero en líquido, y se escondieron un poco de dinero, pero no nos vemos nada, dejamos todo en Cuba, Wow. pensando que íbamos a regresar, ¿no? Sí. ¿Y crees que volvería a Cuba? Sí, todo el mundo, los cubanos que se salieron de Cuba en los 60s, no salieron como emigrantes, salieron como exilados. La diferencia entre un inmigrante y un exiliado es que el inmigrante se mueve a un país para hacer una vida nueva. El exiliado sale de un país pensando que va a regresar después. Entonces, si todos pensábamos que íbamos a regresar, y la brindis de Nochebuena, por muchos años en mi casa, fuera el próximo año en Cuba. Así que siempre se pensó que se regresaba a Cuba. ¿Y cuáles eran tus primeras impresiones de venir a los Estados Unidos? La diferencia principal era el idioma. Nosotros habíamos estudiado inglés, pero no hablábamos inglés. La ciudad donde yo me creé, Matanzas, era una ciudad grande, entonces bastante comparada con lo que es Miami, o era Miami en esa época. Eran similares. Entonces, como tamaño de ciudad, no era tan distinta. Lo que sí era distinto es la educación. Yo iba a la escuela de las 8 de la mañana o las 9 de la mañana hasta las 12, 3 horas por la mañana, regresaba a mi casa, almorzaba, mi padre venía a la casa, entonces almorzábamos como familia, y después iba a instrucciones privadas de inglés y de matemática. Cuando vine, de pronto me puse en el segundo grado y de pronto iba de 8 de la mañana a las 3, que me gustaba porque estaba con amigos, pero eso era más distinto. ¿Y cuáles eran las principales diferencias entre Cuba y los Estados Unidos en su punto de vista de un... Eso es principalmente, para mí era casi igual, era el idioma, pero en Cuba yo vivía, como te dice, que vivía con toda mi familia. Habían varias casas en esta propiedad de mis tíos, entonces tenía todos mis primos. Entonces yo siempre jugaba con mis primos que tenían la misma edad. Cuando nos mudamos para los Estados Unidos, vivía en un barrio típico de los Estados Unidos. Y los amigos entonces no eran familia, eran los muchachos que vivían al lado, jugábamos en las calles, jugábamos béisbol en la calle. Entonces era distinto, pero similar, eran amigos. Sí. Eran familiares, ahora eran amigos conocidos de nuevo. Y los niños en los Estados Unidos no hablan español. No hablaban español, pero yo te digo que en mi memoria, después de 2 semanas, mi hermano y yo hablábamos inglés. A el nivel de jugar en la calle, no de estudiar, pero al nivel de jugar en la calle. ¿Y cuáles eran las cosas más difíciles sobre la inmigración de los Estados Unidos? Para nosotros, yo me acuerdo, mis padres tuvieron que luchar para restablecer su vida en los Estados Unidos, pero como niños yo no tuve ninguna dificultad. Yo nunca sufrí, nunca me faltó, yo tuve suerte. Y como nosotros no vivimos en Miami, que fue el centro donde se acumularon la población cubana, nosotros nos mudamos para el norte, a 1 hora y media al norte de Miami, y no habían otros cubanos, entonces yo no conocí a otros cubanos hasta que era ya un adulto, fuera de la familia. Entonces yo no sufrí personalmente, ni vi el sufrimiento de otros cubanos que llegaron. Una de las cosas, los Estados Unidos fue muy bueno con los cubanos. Hubo mucho apoyo financiero y de todo para los cubanos que llegaron. Yo me acuerdo, conozco que me han contado de familias que iban y le daban comida, entonces los Estados Unidos en ese momento tenía la riqueza y apoyó mucho a los cubanos que vinieron como exilio. Y entonces no tuvieron que sufrir como a muchos inmigrantes exiliados han sufrido. Y al repasar, ¿piensas que tus padres hicieron la decisión correcta al dejar? Yo creo que es fácil decir que sí, porque si uno sabe lo que está ocurriendo en Cuba hoy y lo que ha ocurrido por los últimos 50 años, escasez de todo, escasez primero de libertad,
pero no hay comida, no hay alimento, no hay energía, los edificios están deteriorados totalmente, entonces están cayendo. Hay educación y hay medicina, pero la gente está sufriendo, no tienen oportunidad de empleo. Si uno viene, y yo he tenido mucho éxito en los Estados Unidos, mis padres lograron educarme y me dieron una oportunidad para tener éxito. Entonces, sí, si hubiera crecido en Cuba, hubiera sido tan distinto lo que he logrado. No hubiera conocido esto, pero conozco lo que ellos tienen y hubiera sido muy difícil. Gracias. Un placer.